mancos, los cojos, los ciegos, los que parece que no sirven, para que mi casa se llene. Ellos están haciendo algo en lo natural que, claro, nosotros ahora estamos entendiendo lo espiritual. Ellos están escogiendo a todas las personas handicap para que sean parte de su ejército. Y tú dices, ¿pero cómo? Dice, sí. Los que no pueden caminar los ponen en un lugar donde trabajan en la oficina, aún hasta los muchachos que son autistas, como son tan inteligentes y se enfocan en una sola cosa, los tienen para trabajar en computadora, en cosas muy importantes que otras personas no pueden. Están usando todo tipo de personas y todo el pueblo está contento porque es un orgullo ser parte del ejército de Israel. Ahora nosotros somos parte de un ejército, el ejército del Dios vivo. El Señor no le importa las imposibilidades que tú tengas, si no puedes, si estás viejo, si estás cojo. El Señor hoy no está mirando en eso, está mirando de que tu corazón está diciendo, sí, yo quiero ser parte. Y me siento orgullosa de ser parte de ese ejército. ¿Sí? Y yo quiero pasarles esa parte del video de cómo ellos han calificado a estas personas que todo el mundo los tenían como que no servían. Y ahora son muy útiles para el pueblo. Así también nosotros. Yo quiero que lo pase y déjame apagar esta luz. Es breve, es solamente unos minutos. Está escrito... Bueno, esta es la vista de lo que es Israel ahorita, de cómo ha crecido y se ha multiplicado y cómo se ha crecido.
El domingo le vamos a enseñar la del ejército, pero es muy interesante que veamos esto y ver hasta qué nivel han llegado. Y todo lo que estamos viendo en lo natural ahí, estamos nosotros viendo en el pueblo de Dios, porque recuerden que es la Israel natural, la Israel espiritual. Nosotros, si vemos que ellos han prosperado, que el desierto ha echado todo fruto, todo tipo de fruto, porque Israel tiene 3 tipos de climas. Lo mismo se dan las frutas en lugares fríos, en las zonas del norte, que se dan todo tipo de vegetal como se usa aquí en California, que se da casi todos los vegetales que nosotros comemos, se producen en California. Pues hay una parte ahí que el clima es parecido al de California y se dan todos los vegetales, y después también hay una parte que es como tropical y se dan todas frutas, se da mango, plátano, banana, que aquí no se da, más sin embargo se dan todos los cítricos, naranja, limón, se dan todas las frutas allí y todos los vegetales. ¿No vemos ahí la mano de Dios en eso? Pero también lo estamos viendo en nosotros, que el Señor ha declarado que el fruto se tiene que ver en nosotros. Y si ha pasado en lo natural, también en lo espiritual, porque eso es un milagro, que en un pedacito de tierra más chiquito que New Jersey, eso es, en 6 horas se recorre todo Israel. Tú dices, ¿cómo es posible que pueda haber toda esa cantidad de climas diferentes y cómo se puede dar todos los frutos en un lugar? ¿Cómo es posible? Bueno, el Señor lo puso como un muestrario, como un ejemplo de que así también, como pueblo de Dios, en nosotros se tiene que dar todo tipo de fruto. Y bueno, yo le pongo eso ahí porque hay muchas cosas más que podemos poner para el domingo. Voy a buscarle dónde está ese ejército que está, ese después lo buscamos el domingo, pero este está tremendo, este me encantó, este me gustó mucho, lo puse en mi página de Facebook para que todos pudieran tener un concepto de la cultura que vive es muy elevada. O sea, hay muchos museos, hay muchas salas de teatro, están muy preparados, ¿no? Y aparte, todo lo que tiene que ver con toda la ciencia y todo lo que tiene que ver con cuestión de salud. De los 10 países que mejor se alimenta, Israel está en 3er lugar. Te da todos los vegetales, te dan todas las cosas y cuidan mucho la salud. ¿Por qué? Porque saben el valor que hay en el ser humano. Es el valor que hay en el ser humano. Como dice Pablo, uno va al grocery y tiene que, ahora yo no compro nada si yo no leo lo que tiene. Antes no. Compraba y lo compraba y miro que tiene esto y esto. Yo no lo compro porque nos estamos cuidando. Tenemos conciencia que tenemos que cuidar, ¿verdad? Yo creo que casi todo el mundo está así ahora, ¿verdad? Porque estamos más informados. El Señor quiere un pueblo sano, un pueblo que tenga conciencia que tiene que cuidar. Este es el templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidarlo. Y entonces estamos en esta etapa preciosa de conocimiento, de entendimiento y de acción. Porque una cosa es conocer algo y otra cosa es conocer y hacer. Porque tú puedes estar informado de muchas cosas, pero solamente informe. Pero ahora nosotros estamos poniendo como todas las herramientas para que todas estas cosas se cumplan en nosotros. Hemos estado hablando de varias cosas y no me quiero salir del tema porque es importante. Recuerdan ustedes que nos quedamos en los ayes, porque así dice aquí, los ayes de Dios. Los ayes que encontramos en el libro de Isaías. Como les digo, comenzamos con los libros proféticos y ahí me paré en Isaías, ya no puedo salir de Isaías, porque Isaías está cargado, es rico en profecía. Bueno, es un libro profético. Hay muchas profecías que está enfocando este tiempo. Y este es el tiempo que, pues aquí estamos, nosotros tenemos que responder a este tiempo. Nosotros hemos visto que ha habido una evolución en el tiempo, ¿verdad? Si vamos al tiempo de nuestros abuelos, no, si mi abuela ahora estuviera aquí, estuviera escandalizada. No entendería muchas cosas. No sé, pues vería muchas cosas diferentes, solamente ver el teléfono, ver un celular que tú puedes comunicar con cualquiera al otro lado. Yo me acuerdo allá en la noche en Israel, estábamos allá en Jerusalén y Pablito llamaba por FaceTime y hola, y ahí lo veíamos de aquí, o sea, y estábamos allá. Y tú dices, qué cosa más tremenda, ¿verdad? Que hasta dónde ha llegado la ciencia, la tecnología, ¿no? Pues eso, pues si mi abuela llega a ver eso no lo puede ni creer. Porque no evolucionó en su tiempo, porque no era el tiempo. Pero nosotros estamos viviendo un tiempo en el cual tenemos que estar tan actualizados en las cosas que nos rodean, en todo,
como tan actualizado espiritualmente. Porque de qué vale que está muy actualizado con la tecnología, con la ciencia, aún con la moda, porque sabemos lo que nos conviene, ¿verdad? Sabemos las cremas que nos caen bien, sabemos cómo tenemos que arreglarlo para que no sea muy diferente de otros, cómo vestirnos. Pues espiritualmente también hay una evolución en el cual hay un desarrollo más, en que podemos conocer un poco más, porque estamos viviendo esta época en que ese cielo se descorre, ¿verdad? Como dice, y yo vi el cielo descorrerse así, abrirse como un pergamino, y comenzó a ver, y eso lo vio Juan en la isla de Patmos. Y nosotros todavía vemos los cielos, los hemos cerrado. Estoy hablando globalmente, para que no resaltar, yo sí veo el cielo abierto y el otro sí. No, todos hemos estado viendo y diciendo, Señor, es así, no es así, como mirando un espejo en oscuridad. Un espejo en oscuridad, pues tú no te ves las arrugas, ni las manchas, hasta ni los lunares te ves, pero no más que encienda la luz, ay, no, apágala otra vez. No, que se ve demasiado, se ve demasiado. Bueno, así estamos nosotros comenzando a ver. Por eso cuando Jesús, y quiero, hermano, el Señor me estaba mostrando algo ahorita allí, me gusta cuando se comparte la palabra, se va abriendo tu cielo, vas entendiendo más. Cuando estás oyendo alabanza también, he tenido esa experiencia y les digo, practíquenlo. Cuando tengan su tiempo así, que estén en la casa limpiando, pongan alabanza. Una cosa tan sencilla, no, extiende. Ahora, no vayas a poner ahí una salsa y una cosa de esa, no, porque no te va a inspirar en ese momento, ¿no? Sino pon algo que realmente te transporte aunque sea una alabanza fuerte, no le hace, hay unas alabanzas que te elevan, pero estate conectado con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios está, mira, como dice, deseando mostrar y enseñar aquellas cosas que han estado escondidas desde, podemos decir, desde ante la fundación del mundo. Misterios que el Señor ha tenido guardado para los hijos. Está esperando que esos hijos digan, papá, dime tus misterios, pero no para saberlo, porque Dios nunca va a saciar curiosidades. Si tú quieres conocer algo de Dios curiosamente, cierra el libro. Ahora, si tú quieres conocer de Dios porque tú estás inspirado y tú quieres, porque tú le amas, ahí se abre. Y te muestra como le mostró a David. Le mostró cosas tremendas en las profecías y en las cosas que le mostró a David. ¿Por qué? Porque lo hacía por amor, lo hacía porque quería más de él, porque lo buscaba en la naturaleza, en todo lo que se movía, buscaba a Dios. Y Dios se revelaba. Es un papá. Tú buscas a tu papá y tu papá aparece para darte un abrazo, aunque no sea para decirte nada, pero para darte un abrazo, para mostrar su amor. Así es nuestro Dios. Tenemos que verlo como ese Padre que es siempre Padre eterno. Nunca ha dejado de ser Padre porque Él es el Dios eterno o porque es el soberano, el todopoderoso. Él, su carácter de Padre, nunca cambia. Dios no se muda, es inmutable, no cambia. Entonces vamos a conectarnos con el carácter del Padre. Vamos a poner que no sea de el soberano, el todopoderoso que nos impone, sino el papá. Siempre me acuerdo de John Kennedy cuando estaba ahí en una reunión y estaba ahí con muchos magnatarios, gente de otros países, ¿no? Y vino su hijito John y vino y se metió debajo del escritorio y lo dejó porque era su hijo. Se metió ahí porque era la costumbre de sentarse adentro del escritorio, abajo, y sentarse ahí a los pies de su papá. Y hasta le tomaron una foto porque fue una cosa tan graciosa que hizo. Y todos se quedaron porque él podía entrar allí porque era su papá. Y a mí me enseñó mucho esa foto. Yo dije, qué tremendo que tenía permiso de entrar y nadie se molestó. Al contrario, todo el mundo se admiró cómo él, siendo padre, pues permitió que su niño en medio de una reunión se sentara ahí a los pies de él. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, pues estas son las pequeñas cosas que uno aprende en las acciones de gente tan importante como era un presidente. Pero bueno, habíamos hablado de cómo Jesús declaró varios ayes sobre el pueblo religioso. Fíjense que yo lo que he visto y me puse a desglosar ahí todo Apocalipsis, yo escribí sobre Apocalipsis y todo, pero cada vez se abre una página más, yo no sé si abre más entendimiento en eso.
Y yo veo que todos los ayes que se ven aquí en Apocalipsis, que son tres ayes, está dirigido a lo que es al mundo religioso. A los que saben, pero solamente saben, pero no viven por lo que saben, sino viven por lo que ellos sienten. Por eso habla de Babilonia. Por eso, yo mirando todo eso y viendo lo que Jesús, porque vamos a ver lo que Jesús hizo, y ya lo dijimos en la semana pasada y antes pasada, cómo Jesús se dirigió a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, que les empezó a decir: ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros que ustedes corren cielo y tierra haciendo un prosélito, ¿no? Y lo hacen más hijos del diablo. Porque no le enseñaban: hay de vosotros que ponen grandes cargas sobre ellos, pero ustedes no las pueden cargar. Y empezó el Señor a dar palabra sobre todo lo que era el sistema religioso de su tiempo. Aquellos que iban y se estiraban, como dice, estiraban los flecos y se arreglaban la filacteria, que lucieran muy elegantes y lucieran muy religiosos, pero su corazón, nada. Hay de vosotros, escriben fariseos, que son como sepulcros blanqueados, muy limpiecitos por arriba, pero muy sucios por dentro. Y los desnudó delante de todos, los desnudó. Y no fue por la intención de desnudarlos. ¿Quién iba a desnudar a los fariseos y a los escribas? Si no era el mismo Dios, el mismo Señor, el Mesías. Más nadie podía, porque ellos eran la jerarquía y eran lo máximo. En la religiosidad ellos hacían unas largas oraciones y todo el mundo: ay, qué tremendo, casi que siento el cielo cuando ellos oran, porque ellos se emocionaban. Pero aquí nada, todo era afuera, todo era diente para afuera. Ese es el sistema religioso que encontramos en Apocalipsis y que el Señor arremete con ello aquí en el Nuevo Testamento, tanto en los Evangelios, que lo vemos también, como es el mismo Espíritu de Dios, lo vemos también en Apocalipsis. O sea, no se escapan los ayes. Hay 3 grandes ayes y nosotros estuvimos hablando de ese primer aye la semana pasada, pero quiero hablarle del segundo aye. El segundo aye, que se encuentra en Apocalipsis 9:12, podemos ver el trato que Dios le da o cómo desnuda a Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Babilonia realmente representa todo lo que es confusión. Quiere decir confusión religiosa. Es la Babilonia. Si vamos a ir a ver en la historia, Babilonia fue el pueblo, el país, el lugar que se llevó cautivo a muchos pueblos judíos de la tribu de Judá, muchos de Judá, que de ahí vemos nosotros que estaba Daniel, había muchos príncipes de Judá que se los llevaron y los dejaron ahí en palacio, pero los demás los dejaron de esclavos. Ahí estaba Sadrach, Mesach y Abednego, y ahí vemos a Daniel, que ellos los llevaron a palacio, y de buenas a primeras esos jovencitos se vieron en palacio a riesgo de tener que comer la basura que comían ellos, que eran cosas inmundas para ellos. Como ellos eran judíos, ellos no comían nada que pudiera contaminarse, cuidaban su cuerpo mucho. Y ellos tenían que estar allí en Babilonia y en palacio, y ellos no querían comer. Entonces lo que hicieron fue, decidieron: Señor, no nos vamos a contaminar. Pusieron en su corazón no contaminarse. ¿Cómo Dios lo iba a arreglar? Dios lo iba a arreglar. ¿Y qué le dijeron? Y el Señor les dio gracia sobre aquel hombre que les daba el alimento, y ellos mismos le dijeron: mira, danos legumbres por 10 días, porque no queremos comer esa comida, no estamos impuestos, no querían ofender a su Dios. ¿Y qué pasó? 10 días estuvieron comiendo esas legumbres que aquel hombre escondidamente le traía, que era el que estaba repartiéndole comida a todos esos jóvenes que habían traído cautivos, pero estos eran los de la tribu de Judá, o sea, del pueblo de Dios. Había muchos que estaban en ese proceso, pero al cabo de los 10 días, todos los jóvenes revisaron, y los más robustos y los de mejor color eran ellos 4, porque Dios había puesto esa gracia y el Señor puso todo para que ellos no se contaminaran. Todo eso sale de uno. Si yo no me quiero contaminar, yo no me voy a contaminar. Ellos determinaron no contaminarse con la porción del rey. Ahí lo encontramos en el libro de Daniel, el primer capítulo. Ellos determinaron algo: determinarás una cosa, te será firme y Dios alumbrará ¿qué? Tu camino. Pero tú tienes que determinarte.
Tú tienes que determinar. Como David, que terminó hacerle casa a Dios, yo quiero hacerle casa a Dios, yo quiero hacerle casa a Dios. Y Dios, bueno, David, entonces empieza a buscar madera y todo, prepara todo. Tú no vas a hacer la casa la voy a hacer yo. Queriendo decir que un día el Señor iba a labrar una casa, que nosotros íbamos a hacer casa de Dios. ¿Y qué pasó? Pues Salomón hizo la casa, porque eso fue lo que determinó David. Lo que tú determinas, tú lo haces. Cuando determinas de corazón, por supuesto. Porque si eres como las ondas del mar, que determinas una cosa y mañana otra, nunca se va a realizar nada. Pero bueno, cuando habla aquí en Apocalipsis 9:12, donde dice, el primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes más. Y esto tiene que ver, claro, yo no voy a entrar ahora en el estudio de Apocalipsis, porque eso sí que es largo y tendido. Nada más que estos ángeles que llevan la trompeta, tiene que ver, hermano, yo lo que vi en todo esto es que el pueblo de Dios tiene que hoy en día esforzarse y decir, no importa aunque yo esté viejo, aunque esté como esté, la situación que yo tenga, que no sé nada, yo quiero ser parte de este proyecto de Dios. No me importa cómo esté, como dijo Simeón, que ya estaba viejito, dijo, yo no me quiero morir hasta que yo no vea la salvación de Israel. No me voy a morir. Ya tenía como 90 años. Pero yo quiero ver mis ojos, yo quiero ver al Mesías, yo quiero verlo. Yo creo que el Señor apuró la cosa para alcanzar a Simeón. ¿Y qué pasó? Cuando llevaron a Jesús a ser circuncidado, el Espíritu impulsó a este hombre al templo y pudo ver al Mesías lo que él tenía en su corazón. Yo veo que ¿qué es lo que está en tu corazón? Es lo que se va a cumplir. Lo veo en todos ellos. En la historia de cada uno hay un potencial, el cual lo impulsa el deseo de ser parte de ese pueblo de Dios. Como hoy, ese pueblo de Israel, los que no servían para nada, que estarían mejor ahí en la casa, pues ellos, como sea, como ahora, son útiles. Todo porque han dispuesto su corazón a no ver su limitación. Y nosotros tenemos que quitar los ojos de la limitación que tenemos, porque a veces la tenemos. Entonces, si nosotros nos pasamos la vida entera mirando cuánta limitación tenemos, hermano, siéntate y descánsate. Pero nunca lo vas a alcanzar. No hay limitación para el pueblo de Dios. El Señor no ve limitación en ti, en ninguno de nosotros. Todos son hijos útiles. Todos son útiles. Y cada uno tiene algo importante que hacer. La primera cosa es poder abrir completamente nuestro corazón para conocer todas aquellas cosas que han estado guardadas y arrinconadas y ahí guardadas, como decía siempre el hermano Calleiro, que decía, Jesús vino y toda la verdad la tuvo que poner aquí, porque no podía lidiar con aquellos 12 que no sabían a veces ni dónde estaban parados. Pero todo tiene su tiempo. Al poco tiempo comenzó él a mostrar toda la verdad y ellos empezaron a digerir eso. Todo tiene su tiempo, pero ya nosotros creo que tenemos ese tiempo ya. Ya estamos listos, ¿verdad? Todos los que están aquí, pues a través de internet, y también el tiempo realmente es importante. Dice que Babilonia quiere decir confusión, es la confusión religiosa. La confusión religiosa te dice, bueno, Dios es así, Jesús es así, Dios quiere esto. Te vas a otro lugar, Dios quiere esto. Y entonces, nada se encuentra con la verdad. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la verdad? Buscándole a Él. Simplemente, Señor, enséñame la verdad. Muéstrame tú. Dice que este pueblo, el pueblo de Israel, estuvo cautivo 70 años en Babilonia. Allí en Babilonia, hasta inclusive estuvieron expuestos a ser desaparecidos. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó cuando leemos el libro de Esther? ¿Qué pasó? Querían desaparecer a todo el pueblo judío de toda esa zona. Pero gracias a Dios se levantó esa mujer, Esther, y su tío Mardoqueo, que le dijo, óyeme, hoy Dios te ha puesto en el palacio para que tú vayas a favor del pueblo, porque nos van a liquidar y a ti también te van a matar, tú eres judía. ¿Y qué hizo? Se presentó al rey cuando no le tocaba su turno, que podía haberle costado la vida. Y Dios puso gracia, hizo todo, y el pueblo fue defendido. Realmente se pudieron defender y no los mataron. O sea que muchas veces el pueblo de Israel ha querido ser liquidado, el mundo lo ha querido liquidar, como lo hemos visto no hace mucho cuando la Segunda Guerra Mundial.
Querían liquidarlos a todos, hermanos, desaparecerlos a todos, pero no pudieron. Pero estamos mirando allí, pero mírate tú también como parte de ese pueblo, de ambos hizo uno. De ambos pueblos él hizo uno. Ellos están sufriendo eso, nosotros tenemos las limitaciones que tenemos. Como cristianos, apenas ayer entró a una universidad cristiana en Kenia, unos terroristas y mataron como 140 o 150 cristianos. Ayer, ¿sabe? Mataron hermanos nuestros en Kenia porque no quieren los cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos? Si deben de ser musulmanes, deben ser otra religión, tienen que servir a Alá. O sea que tenemos una persecución muy parecida. Eso es confusión, la confusión que hay religiosa es muy grande. Y hay persecución contra los cristianos, hermano. La guerra que se está viendo ahora en el mundo es una guerra religiosa, contra religión, porque estamos viendo, los musulmanes quieren ser ellos los que tomen toda la tierra. Y acabar con los cristianos y acabar con los judíos, porque son los que están más cerca de ese Dios. El Dios de ellos es el que importa. Estamos viendo, vamos a estar muy claros de lo que está pasando. Está lejos, pero no está tan lejos. No está tan lejos, está bastante cerca. Bien, dice que allí Babilonia le robó todos los tesoros del templo y se lo llevaron para Babilonia. Babilonia trata de robar todo lo rico de Dios. Esa confusión religiosa trata de robar todo lo que es rico. Se lo llevaron todo para Babilonia. ¿Qué pasó después de 70 años después? Porque el Señor siempre gana. Ustedes vean que el Señor siempre gana. Él permitió que pasara eso. Hermano, Él lo permitió. Porque el pueblo andaba haciendo cosas que no eran correctas. Y el Señor mandó un profeta y mandó otro profeta, y ellos lo que hacían era callarle la boca al profeta o matarlo, porque ellos querían andar por su camino. Estoy hablando del pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? Pues Dios dijo, bueno, pues voy a mandar para allá una guerrita por ahí y tú vas a ver cómo las cosas se van a poner bien. Y van a estar cautivos, van a aprender a valorar quién soy yo. Y efectivamente así pasó. ¿Y quiénes se libraron de eso? Dice que se llevaron 4,000, yo estuve mirando aquí que se llevaron 4,600 presos, judíos presos a Babilonia. 4,600, y dejaron en toda esa zona de allí, bueno, pues los pobres, los que realmente no les podía traer nada, y al profeta Jeremías, gloria a Dios, que dejaron al profeta Jeremías allí, y dijo, no se le moleste, o sea que Dios lo guardó, porque el profeta Jeremías fue el que le estaba diciendo, arrepiéntanse, mira, el Señor les va a castigar si ustedes siguen así, vayan detrás en pos de Él, no andan haciendo lo que ustedes quieren, y les detuvo. Por eso le pusieron Jeremías y lloró, porque lloraba y lloraba por el pueblo, por la condición del pueblo. Entonces el Señor tuvo que apretarle el zapato. El Señor actúa así, es un papá. Entonces tiene que apretarle el zapato para que ellos entonces... ¿Y qué pasó? Cuando pasaron 70 años, pues entonces Dios motivó el corazón de aquel rey. Y entonces fue cuando ahí surgió Nehemías. ¿Recuerdan? Ustedes hemos dado el estudio aquí de cómo fue reedificado los muros de Jerusalén. Estaba todo quemado, todo desbaratado. Y el mismo Señor permitió y movió, porque, hermano, Dios pone reyes y quita reyes. La verdad es esa. Ya no nos queda otra forma de pensar que no sea así. Lo que a veces pone reyes, que la verdad que nomás no. Pero bueno, estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo en este tiempo que nos ha tocado vivir, y yo creo que nuestros hermanos que fueron antes que nosotros aprendieron la lección. Ojalá nosotros también aprendamos la lección también. Nada más que quiero leer un momentito en Segunda de Crónicas 36, para que vean la condición que estaba el pueblo. Vamos a ver, no lo estoy diciendo por una similitud, por curiosidad, vamos a leerlo. Segunda de Crónicas, vamos a ir capítulo 36, que es el último capítulo. Verso 15 dice, y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, del lugar de su adoración. Imagínate que ahí estaba el templo, ahí estaba el lugar donde ellos adoraban, se iba a perder todo. Y se perdió todo.
Pero ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces, ¿qué hizo? Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta los 70 años cumplidos. 70 años fue el tiempo en que ellos estuvieron viviendo en Babilonia. Mas sin embargo, Babilonia fue destruido porque vino una palabra profética que dice: Babilonia será destruida, y fue destruido y está destruido. Sabemos en la historia que el rey Hussein, que ese que mataron, Saddam Hussein, empezó a reedificar Babilonia para turismo, pero ya no pudo. ¿Qué pasó? Pasó todo lo que pasó, que la guerra y pum, lo mataron. Ya, ahí está. Y Babilonia era una de las preciosidades, era un lugar donde era increíble. Mas sin embargo no se ha podido reedificar, porque está escrito en las profecías, por eso que las profecías se cumplen. Era una de las 7 maravillas del mundo, Babilonia. Ahora no es ni maravilla, o sea que perdió completamente todo su estatus. Pero lo hermoso de esto, hermano, es que desaparece, no es nada, es ruina. Mas sin embargo, en Apocalipsis, el Señor nos da una exhortación que dice: salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Qué Babilonia? Si Babilonia no existe. Salid de la confusión, pueblo mío. ¿Entendemos eso? Cuando se escribió Apocalipsis, ya no existía Babilonia. Ya no había quedado, ni como dice, ni raíz ni rama. Mas sin embargo, el Señor dice: salgan de Babilonia, salgan de Babilonia. Recuerden que siempre el Señor pues muestra las profecías mucho en sentido figurado. O sea, tiene ese idioma el Señor que ya estamos familiarizados con ello. Porque muchos piensan, bueno, pues tenemos que salir de qué situación, no entendemos. Mucha gente no entiende Apocalipsis. Es más, hay pastores que ni se meten en Apocalipsis, hermano. Cuando la palabra está clara que dice que este libro fue dado para consolación de su pueblo. Si algo se es dado para consolación de su pueblo, yo lo quiero. Pero si yo no puedo leerlo porque está tan enredado, entonces ¿qué clase de Dios tengo? Que Él me está diciendo que me va a consolar y yo no lo entiendo. Por eso es importante conocer, como Jesús decía, es que no conocéis mi lenguaje, no conocéis mi voz, no me entienden mi lenguaje. Tenemos que empezar a familiarizarnos con el lenguaje de Dios cuando el Señor habla así, en esos términos. Dice aquí, es importante una cosa aquí que vamos nosotros a encontrar en Apocalipsis. Vamos otra vez a Apocalipsis 9. Solamente quería leerles esa parte para que viéramos qué pasó y de dónde surgió esta situación con Babilonia. Bien, volvemos ahí a Apocalipsis 9. El primer ay pasó y aquí vienen otros. 2 más ayes. El 6º ángel tocó la trompeta y una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes, año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. No voy a entrar en ese detalle, pero solamente me voy a detener en el río Éufrates. Cuando Dios le dijo a Moisés los límites de lo que iba a ser la tierra prometida, no le dijo desde el Jordán. Hoy Israel está desde el Jordán para acá. Y de este lado del Jordán, no está todo el Jordán. O sea que de aquí para allá es Israel, del Jordán para acá. Y de este lado del Jordán para allá, pues ya son pueblos árabes y otros pueblos, son enemigos, ¿no?
Pero Dios no le dijo eso. Dios le dijo, hasta el Éufrates será los límites. ¿Sabe qué es hasta el Éufrates? El Éufrates es el río más grande de los 4 ríos que estaban en el Edén. El cuarto río era el más grande, casi llega, podemos decir, desde el Golfo Pérsico, casi llega hasta decir un poquito más, casi llegando al Mediterráneo. Cruza completamente, le llaman el Gran Río, el Éufrates. Alrededor del Éufrates está Babilonia, está Nínive, y están todas esas ciudades. Toda esa es la zona de Mesopotamia, de donde vino Abraham, toda esa zona. Pero toda esa zona Dios se la dio a Moisés para que fuera parte del pueblo. Pero no es así ahora. Toda esa tierra, pues de otra gente. Pero esos eran los límites. ¿Qué cosa es el Éufrates? Es un río que nutre toda Babilonia. Por eso el Señor en una de las veces se enojó con el pueblo porque tomaba del agua del río Éufrates. Y ese es el agua que es la palabra. Agua es la palabra que se está nutriendo Babilonia. O sea, toda confusión religiosa se está nutriendo de mucha palabra y están viviendo algo que ficticio, que no crecen espiritualmente, no pueden crecer, porque están detenidos solamente tomando del agua del Éufrates. Dice, ¿por qué tienen que tomar agua del Éufrates o del Nilo, que es el río que está en Egipto, que no produce nada? Vaya, quizás es un río buenísimo y el Éufrates también, pero yo estoy viendo la parte espiritual. Y es la parte aquí donde dice, y serán desatados esos 4 ángeles del Éufrates para comenzar a hacer juicio. Y hay un versículo más adelante que tiene que ver con el Éufrates, donde dice que se secará. Una de las copas que el ángel va a echar sobre ese río se secará para dar paso a los reyes del oriente, a los que adoran. ¿Ustedes recuerdan que fueron los sabios del oriente que fueron a adorar a Jesús? De ahí venían, de toda esa zona venían los sabios. ¿Quiénes? Bueno, como le llaman los reyes magos, que no son ni reyes ni son magos. Dice aquí en la versión esa que yo tengo hebraica, dice que eran sabios. Eran sabios, era gente que conocía las estrellas, eran personas que los reyes siempre pues buscaban consejo de ellos. Todos los reyes tenían sabios y tenían magos también, como vemos nosotros que Faraón tenía sus magos, que hicieron competencia con Moisés, ¿recuerdan? Que trataron de hacer los mismos milagros, pero en el tercer milagro ahí se quedaron ya no pudieron seguir y dijeron, dedo de Dios es este, porque ellos pudieron imitar hasta un punto. Y dice que se derramará esa copa sobre ese río Éufrates para que se seque y pueda dar paso a los reyes del oriente. Cuando habla del oriente siempre habla de lo que es la presencia de Dios. Si tú vas a Israel vas a ver que hay una puerta en el oriente del muro. En todo el muro hay una puerta que siempre está cerrada y nunca se puede abrir. Está en la parte oriental. Solamente ellos dicen que se va a abrir cuando el Mesías entre por ahí. Y te lo dice el guía. Nosotros sabemos que el Mesías pues, está en nuestros corazones ya. Claro, nos callamos la boca porque el Mesías está en nosotros ya. Pero dice, esa puerta no se puede abrir solamente cuando el Mesías entre por ahí. Y ahí está todo el mundo, yo tengo fotos de la puerta. Una puerta muy grande, al cabo que el Mesías no es ni tan gordo, pero es una puerta gigantesca. ¿Pero por qué habla? Porque siempre el oriente representa la presencia de Dios. Siempre lo vamos a ver en el oriente, en donde estaba el tabernáculo, la zona oriental, la zona del oriente, ahí estaba la tribu de Judá frente a la entrada de lo que era el tabernáculo, porque siempre representa la tribu de alabanza, ya que Judá quiere decir alabanza, y ahí es donde ellos estaban, los primeritos que veían el tabernáculo, veían el fuego y veían la nube, todo, era la tribu de Judá, porque era la que estaba frente a la puerta del tabernáculo. Por esta razón, cuando habla del Éufrates, estamos entendiendo esto. Dice aquí, quiero que leamos aquí en un momentito en Isaías 27. Quiero leer del 1 al 13. En aquel día, vuelvo y repito, cuando te escribe uno de los profetas diciendo en aquel día, está hablando de este día. El día en que es la culminación de todas las cosas. Siempre se refiere en aquel día.
Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz. Sabemos que es el Leviatán, ¿verdad? Ya lo aprendimos ahí cuando estudiamos Job, el Leviatán y Behemoth, que uno representa pues al enemigo. 27, verso 1 en adelante. Al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Está hablando realmente de aquel pueblo que está consciente que somos huertos de Dios. ¿Verdad que ya sabemos que somos huertos de Dios? Que somos jardín, lo hemos cantado, somos el jardín de Dios, que nosotros se está labrando mucho fruto, que nosotros hay semilla y tiene que dar el fruto requerido, estamos conscientes. Dice... Y no hay, dice, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga conmigo paz. Días vendrán cuando Jacob echará raíces. Florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Verdad que entendemos esos términos? El fruto del Espíritu, que es gozo, paz, amor, benignidad, bondad, misericordia, todo esto que nosotros hemos estado enseñando y aprendiendo por tantos años. Llega un momento que se empieza a ver, porque ya está sembrado. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida los castigará en sus vástagos, él los remueve en su recio viento en el día del aire solano. De esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol, donde no haya ningún tipo de idolatría. Que a veces la idolatría no es en una imagen, a veces somos nosotros los que actuamos con idolatría. La verdad es esa. Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también aquel día que se tocará una gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Y está hablando del Éufrates, los que han estado en tanta confusión. Cuando habla el Señor de todo este proyecto, lo que hemos podido entender aquí en todo esto, es que sí se tiene que levantar un ministerio sacerdotal. O sea, un ministerio que entienda estas cosas y pueda motivar a los demás. Porque no todo el mundo está respondiendo. Hermano, todo el mundo no está respondiendo. Aman al Señor, conocen al Señor, pero hasta aquí. Y el Señor no quiere que sea hasta aquí. El Señor quiere que todos podamos entender todo. Y hay un momento en que decimos, bueno, Señor, ¿qué tú vas a hacer en esto? Y el Señor dice, porque yo les llamé para que fueran reyes y sacerdotes, para Dios. Y se tiene que levantar un pueblo que realmente entienda los proyectos de Dios, no importa aunque sean 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, pero se tiene que levantar. Y es lo que estamos viendo nosotros ahora. Hay mucho pueblo de Dios que está alabando al Señor como nunca, que está adorando al Señor como nunca. Y esto está poniendo una dimensión más amplia. Es como dice, ensancha el sitio de tu cabaña, ensancha tu habitación. Eso es lo que ensancha en nuestra habitación. Cuando nosotros alabamos al Señor, adoramos al Señor, el Señor te trae revelación y visión, entendimiento, y comenzamos a responder al Espíritu de Dios. Cuando nos inquieta, el Señor nos inquieta y nos empieza a mostrar cosas que decimos, Señor, pero ¿cómo yo puedo alcanzar esto? Fácil, determínalo.
¿Haz pacto conmigo? ¿Acaso no hizo pacto con él? Todos estos hombres que nosotros hemos leído en la historia, tan tremendo, ¿verdad? Abraham, vemos a Jonás, no solamente Jonás, vamos a hablar de Noé, no voy a hablar de Jonás ahora porque aquí se me quiso escapar. Al cabo pudo ser lo que Dios quería. Dios lo agarró y lo metió dentro de un pescado y pues Dios lo hizo, ¿sí? Porque hacía falta alguien que fuera a esa zona del Éufrates, que es el Nínive, que está pegado, que se nutre también de Babilonia, o sea, de toda esa zona del Éufrates. Nínive es uno de las ciudades que se nutre del Éufrates también. Ciudades paganas, ciudades gentiles, que tenían muchos dioses, pero aún Dios tiene misericordia de ellos, ¿verdad? Porque hoy la misericordia de Dios se ha expresado en el mundo entero. Ya Dios no está mirando casta, no está diciendo no, tienen que ser el pueblo de Israel que yo escogí, no. Ya, gracias a Dios y podemos decir, el sacrificio del Señor, todos tienen derecho a entrar. Y todos tenemos derecho a participar. Pero en estos ayes, hermano, que yo encontré, en los cuales el Señor dice, salid de Babilonia, y Babilonia va a ser destruida, y ay de ti Babilonia, porque vas a ser destruida, no va a quedar a ti nada, y es todo lo que habla de Babilonia. Pero en ese segundo hay una cosa muy hermosa. Cuando se refiere al pueblo, cambia el mensaje, gracias a Dios. Ya entonces dice, bueno, ahora ve al altar, ve al templo, mídelo, toma una vara de medir, le dice a Juan, después que explica todo lo que estamos explicando aquí, vamos otra vez a Apocalipsis 9, porque los estoy paseando por varios lugares, no quiero que se me pierda, ¿ok? Bien. Cuando él termina de hablar de todo este juicio y de todo lo que hay y que va a destruir a 3/4 partes de la gente, etcétera, etcétera, bueno, no voy a entrar en ese detalle ahora, sino inmediatamente vamos a que el capítulo 10, que eso entra en el segundo ay, Juan ve descender del cielo, en medio de todo aquello que me imagino que quedó en shock, y cuando vio todo aquello dijo, ay, se va a acabar el mundo aquí. No, el Señor siempre te da consuelo. En medio de todo lo que estaba viendo, diciendo, ahí van a ser desatados, y va a ocurrir esto, y va a ocurrir lo otro, vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, que es la señal del pacto. Recuerda que eso fue lo que le enseñó allí a Noé, un arco iris. Esa es la señal del pacto que tiene todos los colores, que representa pues todo lo que es la presencia del Señor. Dice, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. O sea, una conquista total sobre el mar y sobre la tierra. ¿Recuerdan ustedes quiénes son los que el Señor, cuando leemos Apocalipsis, le dice, ay de los moradores de la tierra y del mar? Nunca dice los moradores del cielo. Sí dice, dice los que habitan en los cielos. Está hablando del pueblo que son como las estrellas del cielo. Está hablando del pueblo de Dios. Pero cuando dice los moradores de la tierra, está hablando de todo, hermano. El Señor lo mostró así. Sistema religioso. Sí anuncian de Dios, pero no habitan, no son como Él. Tergiversan. Vamos a ver fariseos y saduceos y escribas que mostraban una verdad de Dios y el Señor decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Y el Señor les advirtió a los discípulos, no hagan lo que ellos hacen porque están errados, pero sí hagan lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque ellos están hablando de las Escrituras, pero no hacían conforme a lo que ellos estaban diciendo. ¿Sí? Yo me recuerdo cuando chiquita mi abuela me dijo, yo iba a la iglesia a pasar la doctrina, pero yo veía que, pues sí, yo veía sacerdotes que lo traían borracho. Y decía, yo no quiero ir porque dice, mira que esto se emborracha él. Y mi abuela me decía, mira, haz lo que él dice, pero no lo que él hace. Y me acuerdo que mi abuela me decía eso, haz lo que él dice, pero no lo que él hace. Bueno, eso yo lo aprendí de memoria. ¿Por qué? Porque no sabían aplicar la verdad de Dios a su vida. Entonces los moradores del mar, es el mundo, no conoce. Pero vemos que el ángel está parado sobre el mar
y sobre la tierra. Tremendo ángel, ¿verdad? Para poder hacer eso. Pero está hablando la victoria sobre esas posiciones. Y tiene un librito en la mano. Y él, pues, cuando vio que tenía un librito en la mano, hermano Juan amaba tanto al Señor que siempre decía, Señor, dime, ¿qué vas a hacer, Señor? Y siempre le gustaba oír al Señor y se recostaba en el hombro de Jesús. Este es Juan, el que está en la isla de Patmos, ya un viejito casi de 80 años. Ya se habían edificado las iglesias en Asia, ya estaban todas las iglesias en Asia en función, ya habían pasado años, porque él habla a las iglesias de Asia, el consejo que le da el Señor a las 7 iglesias y cómo andar y cómo fortalecerse y cómo ser vencedores en medio de toda la oposición. Ya estaban. Y este era un hombre viejito ya. Y entonces dice que cuando él vio aquello, dice en el verso 9, para no leerlo todo, para no hacerse tan tarde. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma, cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Dame el librito, yo lo quiero comer. Tenía hambre. Siempre Juan fue un hambriento del Señor. Así era él, desde un principio amaba al Señor Juan. Por eso se decía que era el discípulo que Jesús amaba. Pero es que él lo amaba al Señor mucho. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. O sea, la palabra cuando se vive no es fácil. Duele. Cuando el Señor te dice, perdona, tú sabes, cuesta. ¿Cuesta? La verdad es esa. Cuando son cosas que tú tienes que perdonar, que te lastimaron tanto, cuesta mucho, duele. Quisieras tú no perdonar, o otras cosas también. Dice, me amargó el vientre. Entonces le dijo el ángel, ahora es necesario, y en esos ayes, hermano, el segundo aye, esta exhortación, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En ese segundo aye es un llamado, no te reserve, no te guarde lo que Dios te ha dado. Lo que Dios te ha dado. Cuando tú ves que el Espíritu de Dios se mueve y una persona viene hambrienta a ti, no te detengas, no atesores lo que no es tuyo. Es tuyo, pero no es para ti solo. Es para que también tú repartas tu pan y lo dejas al otro también. Y le dejes una palabra de consuelo, de fortaleza, de ánimo y comience. Y si tiene hambre del Señor, pues lo que Dios te ponga en la boca, porque dice, tú no necesitarás saber qué cosa le digo, qué le diré para empantallarlo un poco, ¿no? Para que, no, deja que el Espíritu hable y comience a mostrar. En ese segundo hay la exhortación que nosotros no tenemos un juicio, lo que tenemos es una exhortación de que lo que tú tienes, dalo, repártelo, dale esa palabra, compártelo, pero no quiere decir que ahora que tú a cualquiera, no, sé guiado por el Espíritu de Dios, porque hay gente que no le interesa, pero a veces tú ves una persona en un hambre, una necesidad de Dios, en una búsqueda, y entonces ese es el momento que tú eres instrumento de Dios. No importa las limitaciones que tú puedas tener y que tú puedas decir, no, ese fue, pero tienes que comer el librito. Así mismo, como Jesús que tenía acceso a todo, hasta de los niños, de todo. No tenía nada que lo limitara. Pero tienes que comer el librito, aunque te amargue el vientre. Porque si tú vas a ministrar a una persona que está en una situación en la cual esa persona está, pues, no ha perdonado o simplemente está amargado por algo, tú no le vas a decir, ay, mi amargura es peor, y ahí empiezas tú en tu tragedia a tocar el violín, ¿no? Y decir, yo estoy peor que tú. No, hermano, no vamos a caer en ese nivel. No podemos caer en ese nivel. Tú tienes que ir a un nivel superior, ¿verdad? Por esa razón tenemos que comer el librito, aunque nos amargue el vientre. Acuérdate que es dulce al paladar, como decía David, tu palabra me ha sido más dulce que la miel, y la miel que emana del panal, que es la más dulce. Pero nunca David decía, pero me amargó el vientre. Posiblemente él muchas veces le tuvo que amargar el vientre, cuando tuvo que perdonar a su suegro, que no fue nada bueno, cuando tuvo que perdonar a su hijo Absalón, que fue horrible, que tuvo que pasar por situaciones difíciles y que no quedara una raíz de amargura. Cosa que a veces la raíz de amargura es lo que nos afecta a nosotros. Más sin embargo, no dice de que lo comió, pero lo dice. Ahí entonces habla en ese segundo ahí,
que vamos a terminar en ese segundo ay de los dos testigos, los dos olivos, que se levanta un testimonio firme y vivo en este ambiente de que aquí Babilonia está pasando lo que está pasando, se está destruyendo Babilonia, en la confusión religiosa ha llegado a un punto, pero aquí se levanta el Hijo. Quiero que vean el contraste. Estamos viviendo un contraste. Y en ese contraste, mira hermano, me duele a veces que mucho pueblo de Dios dice que Apocalipsis dice que vamos a tener una persecución y lo que están mirando es la persecución, se están mirando como Babilonia. Cuando Apocalipsis está diciendo que está levantando un testimonio vivo del Hijo aquí en la tierra. Fíjese cómo ha llegado la confusión aún a las Escrituras. Y te dice, no, yo no lo leo porque eso habla de que eso y no, ay, no, eso está horrible, mejor ni lo leo. Yo era una de ellas. Yo tampoco lo leía, hasta que el Espíritu bueno empezó a mostrar que no era así, que era una palabra que nos estaba levantando. Y vemos el contraste en estos ayes. Yo miré todos esos ayes, ¿sabes qué? Me quedé con la boca abierta. Yo dije, wow, Señor, es una palabra de fuerte contra todo el sistema religioso y todo lo que es este nivel que no han querido entrar, pero no han dejado entrar. Han mantenido a la gente en una ignorancia tan grande, ni ellos han entrado, ni han dejado entrar. Y esa es la lucha que tiene el Señor con ese espíritu Babilonia. Por eso dice, salid de Babilonia, pueblo mío, no se hagan partícipes de sus plagas, no se hagan partícipes de sus plagas, sale de Babilonia, sale de la confusión, entra en mi realidad. Y nosotros necesitamos la realidad de Él, la verdad de Él, Él es la verdad. Él lo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Él. Entonces, está tan sencillo el Evangelio, hermano, es tan sencillo que lo hemos complicado tanto. Lo queremos hacer todo tan difícil, cuando el Señor, mira, nos ha dado una puerta abierta que nadie puede cerrar. Pero tenemos que encontrar esa puerta. ¿Quién es Él? Él dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. El que entrare por en mí no será engañado, ni siquiera se perderá. Va a poder entender todas las cosas. Fácil, hermano. Podemos decir, Señor, yo quiero ser parte. No voy a hablar en síntesis, ya vamos a terminar, de los testigos, pero sabemos que estos testigos está hablando de la culminación de un pueblo que realmente ha llegado al punto de decir, no importa que muera, importante eres tú. Porque ellos mueren. Bueno, aparentemente se ve que mueren, pero se resucitan. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? Con Cristo estoy justamente crucificado. Oye, mira qué decir eso. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando él dijo esas palabras, son palabras fuertes. Son palabras muy fuertes que tú dices, ¿cómo este hombre llegó a esa experiencia de decir con Cristo estoy juntamente crucificado? Él se veía crucificado en la misma cruz con Cristo. Ya no vivo yo, pero vive Él en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Así lo dijo, lo que tengo que vivir en la carne, tengo que comer, tengo que dormir, me canso. Él dijo un versículo ahí que leemos que dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? También enfermaba. O sea que él tenía que pasar por varias situaciones, pero tenía conciencia de que él estaba crucificado con Cristo. Estaba bien consciente de eso. Y esto lo capacitó a este hombre para que se abriera esa dimensión tan tremenda que el apóstol Pablo habla cosas ahí que ahora apenas lo estamos entendiendo. Pero antes yo no lo entendía, yo no entendía todas las epístolas de él. Las cartas de él se me hacían chino. Cuando decía Cristo en mí, ¿qué quiere decir eso, Cristo en mí? Eso debe tener una profundidad. Yo decía para mí, eso debe ser algo más profundo, pero yo no entiendo, hasta ahí yo no entiendo eso. Algún día lo entenderé, pues ya lo entendemos. Al fin se llegó el día que podemos entender qué cosa es Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Verdad que ya lo entendemos? Él está en ti. Continuamente, Dios no se va, Dios no se muda, no se aparta. Ahí tú lo llevas a donde quiera que te muevas. Lo que quiera, lo que pase, lo que no pase, ahí está Él. A veces lo contristamos, sí. A veces contristamos al Espíritu de Dios.
Cuando entramos en esa incredulidad y en esa cosa y echamos mano nosotros por nuestra fuerza, y ahí está el Espíritu de Dios. Ay, si supiera que estoy aquí. Y lo contristamos porque dice, no contristáis al Espíritu de Dios que mora en vosotros, decía el apóstol Pablo. No contristáis, no lo vais a contristecer, porque está ahí en medio de vosotros. Nosotros apenas estamos ahora entendiendo esto. Y yo le pido al Señor que todos mis hermanos, los que están lejos, los que están cerca, aquellos que tenemos acceso de poder compartir con ellos, decirle, Él no está lejos, no lo busques aquí. Dice, cuando venga y diga, Cristo está allá, no vayáis. O está el Cristo aquí, o vino un Cristo. Porque aparece eso, hermano. De vez en cuando aparece un Cristo por algún lado. Y después vemos miles de gente detrás de ese Cristo. O de una virgen, o de una figura, o de una mata, o de lo que sea. Hasta de una tortilla salió una Virgen de Guadalupe. El enemigo va a hacer cuantas cosas sea para que la gente completamente pues se confunda. Acuérdense que Babilonia todavía está en función. Yo soy la que tengo que salir de Babilonia. El Señor no dice, te reprendo Babilonia, sale de él. No, tú sales de Babilonia. Tú estás en confusión, tú sales de medio de Babilonia. Entonces Babilonia será destruida completamente, ese es el tercer ay. No quedará raíz ni rama de Babilonia. El Éufrates seco, no se va a poder nutrir más del agua y de la mentira que ha estado a través de tanto tiempo nutriéndose de eso, para dar paso a los reyes del oriente. Ahí está la culminación de todo. En ese tercer ay está la culminación de todo. Pero eso lo dejamos para la otra. Sí, ahí está, 16:12, sí, qué bueno. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahí vemos nosotros cómo van a ser las cosas. Apocalipsis no te dice, no está en un orden así. Ellos solamente, el Señor lo muestra el llamado de las 7 iglesias, donde te dice, bueno, pues estas son las exhortaciones a las 7 iglesias. Primero, Él muestra su carácter. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el cordero que ha sido inmolado, el león de Judá. Y después empieza a dar la exhortación a las 7 iglesias. Después empieza a hablar de todas estas trompetas y todo. Entonces después va a empezar a desglosar cada cosa cómo va a ser. Mucha gente lo ve como una cronología. No. Fíjate, ¿dónde está esto aquí de que se seca el Éufrates? En el capítulo 16. Y nosotros lo estamos leyendo en el 10. Pero es que las cosas de Dios, el Señor esconde su secreto. Ahora que estamos estudiando las profecías, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Que de buenas a primeras que hay una profecía de algo presente en el tiempo de Isaías, de buenas a primeras empieza una profecía de este tiempo. Donde de buenas a primeras dice, de Egipto saqué a mi hijo, y ya no habla más de eso. Y cuando Jesús, pues, tuvo que irse a Egipto, José y María, porque lo iban a matar a todos los niños en Belén, y entonces dice, y como para que se cumpliese la escritura donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. Egipto representa todo sistema del mundo religioso, todo, y nos ha sacado a nosotros de Egipto. Por eso dice, no tomes agua del Nilo, ni agua del Éufrates, porque está hablando tanto del mundo como el sistema religioso. No te nutras de esa agua, ¿ves? Porque nos sacó de Egipto a nosotros, para que nosotros pues viviéramos otra vida diferente, llena de promesas. Hermano, todos hay una armonía en la Escritura, que si tú te metes en esa armonía, hermano, ¿sabes qué? Nunca te vas a aburrir. Nunca vas a decir, ay, que estoy muy aburrida. No, porque vas a encontrar cada cosa y una cosa se conecta con la otra y la otra se conecta con la otra y te envuelve de tal forma que te emociona. Yo quisiera tener más tiempo. Ojalá que los días duraran más, si fueran más, para poder descubrir más cuántos tesoros. David, ¿sabe lo que decía el rey David? Señor, tu palabra me ha sido como el que haya muchos despojos. En la guerra el despojo era ir y saquear la ciudad. Imagínense, lo hemos encontrado un lingote de oro, que se encontraba esto, que se encontraba un tesoro, que se encontraba, y todos decían, mira lo que encontré, y mira lo que encontré.
Dice, así, esos eran despojos. Dice, tu palabra me ha sido como el que haya muchos despojos. Mira cómo se enriquecía con la palabra David. Pero por eso podía profetizar. Tú no puedes, a veces decimos, yo quisiera profetizar, pero si todavía tú no sabes cómo, dónde está Canaán o Canadá, confundes Canadá con Canaán, imagínate. Una vez fuimos a un retiro de damas, hace años, cuando estábamos en el Instituto Bíblico, y dice, había una hermana nueva ahí sentada y nos miraba, nosotros cantábamos, vámonos a Canaán, aleluya, vámonos a Canaán. Y se me acercó y dice, chica, ¿por qué hablan tanto de Canadá? Y digo, ay, Dios mío, ¿cómo lo voy a decir? Y no sabía ni cómo explicarlo, decía, no es Canadá, es Canaán, ¿y eso qué cosa es? No sabía qué cosa era Canaán. Entonces, ¿cómo va a profetizar si no sabe ni? Tú sabes, tiene que comer el librito, hay que comer el librito, entonces sí puedes profetizar. Es necesario que lo comas para poder profetizar. Amén. Bueno, vamos a darle gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias porque verdaderamente tu palabra ha sido, como dice el rey David, como el que haya muchos despojos. Y cuando estamos en una tremenda necesidad, tu palabra, Señor, nos hablas y nos recuerdas versículos que habíamos leído, Señor, y se quedaron grabados ahí. Porque mira que estábamos comiendo y ni nos habíamos dado cuenta que estábamos comiendo de ese librito de la mano del ángel. Padre, te damos gracias. Realmente, pues, ¿qué podemos decir, Señor? Todos estos ayes que hemos leído no tiene que ver con tu pueblo que te ama, que se acerca a ti, que está contigo, Señor, que te anhela, que dice que está crucificado contigo. No tiene que ver con eso, sino por todos aquellos impedimentos que han venido contra tu pueblo, Señor. Estamos entendiendo. Ayúdanos, Padre, a entender todas estas cosas, para que podamos caminar en un equilibrio perfecto, en un balance perfecto. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, Padre, en un entendimiento sano, un entendimiento, Señor, humilde, porque tú eres aquí el grande y nosotros, tus hijos, simplemente tus hijos. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ya no se está grabando? El primer ay. El primer ay. Vamos a ver en el primer ay, bueno, Apocalipsis 8:13, déjenme buscar esto. Dice, están los tres, ay, 8:13, donde dice, bueno, ahí menciona los ay, ahí te está diciendo, sí, en el 9:1, pero en el 13 menciona que hay tres. Porque dice, miré, oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles.